Pueden tomar asiento, por favor, hermanos. Saludamos a las personas que nos visitan a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, por la misericordia del Señor, el pastor de la iglesia Casa del Pan. Asimismo, le damos la bienvenida a todas las personas que nos están visitando en esta mañana. Y quiero invitarle a que usted abra la palabra del Señor, la Biblia, es decir, digital o impresa como usted la tenga, en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a estar hoy continuando con un tema que hemos estado desarrollando en las últimas semanas, el cual pertenece a una serie que le titulamos Perfeccionando la Fe. Entonces, en la primera semana estuvimos compartiendo un poco acerca de lo que es la fe a nivel de fundamentos, qué es lo que dice la palabra del Señor de la misma. Después de eso, compartimos la segunda parte en la cual hablamos un poco acerca de la relevancia de la fe. Y una vez que se colocan, digamos que esos contenidos, pues es muy importante que nosotros también sepamos cuál es la antítesis de la fe. Es decir, cuáles son las cosas que podrían operar para que la fe que Dios ha entregado a nosotros como hijos de Dios en algún momento pudiese ser apocada, lesionada y volverla infructuosa. ¿Sabía usted que hay cosas que pueden volver su fe infructuosa? Hay cosas que pueden venir a lesionar, a debilitar la fe que nosotros tenemos. Y eso obviamente es algo negativo. Y tenemos que prestarle atención a esto porque la palabra del Señor nos transmite muchas cosas con respecto a la fe. Nos dice que sin ella es imposible agradar a Dios. Usted puede ser la persona más ordenada en su trabajo, puede ser alguien muy disciplinado, muy ordenado, muy instruido, muy culto en la vida, muy correcto en muchos aspectos, pero en materia espiritual, en cuanto a acercarnos a Dios, conocerle y crecer espiritualmente, si no tenemos fe, automáticamente tenemos delante de nosotros un gran obstáculo que no nos va a permitir crecer. Es más, usted podría simpatizar con verdades bíblicas, usted podría creer en Dios y no tener fe. Veíamos en la primera semana acerca de los fundamentos que hay una diferencia sustancial entre confianza y creer y la fe. Y hay muchas personas que uno las ve que hablan y dicen, yo creo en Dios, yo sé que Dios es bueno, yo creo en esto y esto de Dios, pero no tienen fe. La palabra del Señor nos dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no se sujetan. Entonces nos hace esto notar que hay muchas personas en el pueblo del Señor que de alguna manera dicen creer en Dios y tienen un entendimiento de Él, pero no tienen este elemento necesario para que la vida espiritual florezca y todo su potencial que Dios le ha entregado en las diferentes áreas de la vida se desarrolle. Veíamos entonces que Hebreos 11.1 nos dice, ahora bien, tener fe es estar seguro, repita conmigo, seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Podemos ver en esta descripción bíblica que se nos habla de una certeza que brota de aquí adentro, dice que es estar seguro. Sin embargo, muchas veces en ciertos aspectos de nuestra vida, y a veces eso comienza a extenderse como una mala hierba, hacia Dios también, hacia la Biblia y otras cosas más fundamentales, como que no estamos muy seguros. ¿A quién le ha pasado eso? Y en algún momento decimos, sí, yo puedo confiar en Dios, pero, ¿verdad? Y ese pero viene de bien adentro. Es que yo creo que Dios puede hacer esto y que Dios puede bendecirme con este asunto en el trabajo, que Dios puede bendecirme con un cónyuge o que Dios puede abrirme estas puertas. Sin embargo, y eso nos ayuda a nosotros a notar cómo a nivel de nuestro fundamento, donde ponemos nuestros pies, como que el terreno no está muy firme, como que nos faltan piezas, material, conocimiento de ciertas cosas que hacen que esa fe verdaderamente no esté plasmada, cristalizada, solidificada, para que podamos estar enteramente, como dice aquí, seguros de lo que se espera. Y parte de esa confusión que hace que la fe no sea madura en las personas es confundir lo que es la fe, la definición bíblica de lo que es fe. Veíamos que la fe no es un impulso caprichoso. Muchas veces hemos escuchado gente decir, bueno, esta es mi fe, o yo creo en Dios a mi manera, yo tengo mi relación con Dios, yo voy por aquí y Él va por allá. Lo interesante es que si pensamos en esa idea, nos damos cuenta que estamos hablando de algo que no es Dios. Porque la Biblia nos enseña que Dios se define a sí mismo.
y nosotros interactuamos con Él. El yo decir, yo tengo mi relación con Dios a mi manera y ahí van las cosas, es como decir, yo tomé a Dios y lo configuré como si fuera un smartphone y yo hago con Él lo que Él quiera. Es decir, es como un muñeco hecho a la medida, a mi medida. Es un Dios hecho a la imagen del hombre, no es el Dios que hizo al hombre y el hombre se acerca a Él. ¿Se entiende la idea, cierto? Entonces, la fe no es un impulso caprichoso. Esta es mi fe y sin fundamento. La fe, decimos entonces, es una confianza, sí, mas colocada sobre las promesas de Dios. Entonces, de lo que Dios ha dicho que Él es, de lo que su palabra nos informa y establece, yo digo, yo le creo a eso. No es algo que yo coloqué, no es un fundamento que yo puse, sino que sobre esa fe es que yo voy a colocar mi confianza. Y cuando hiciste eso, cuando confiaste y pasaste de creer en eso que veías, digamos como una abstracción, yo creo en eso, sino que pasaste a confiar y parar tus pies, colocarlos sobre ese puente, entonces estás teniendo fe. Hay una diferencia, veíamos, entre creer y tener fe. Y es importante que nosotros lo conozcamos, es decir, conozcamos lo que es la fe, porque decimos que es un requisito para la vida cristiana. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, es decir, el orden de Dios, su justicia y todo lo que Él es, dice, se revela por fe y para una razón también. Dice, y para fe. Es decir, por fe, Él nos la muestra, la conocemos, y para fe, para vivir por fe también. Porque está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, Dios va a venir a mostrarte el fundamento y ese fundamento conforme caminas en él se va a ir ampliando, es decir, usted va a ir aprendiendo de diferentes temas en la vida que la palabra de Dios nos enseña y entonces esa base de fe se va a ampliar. Usted va a aprender lo que Dios dice de su vida, de lo que Dios dice del matrimonio, de lo que Dios nos informa acerca de las finanzas y N cantidad de temas. Dentro de ellos la iglesia. Y nuestra fe entonces se va a ir perfeccionando. Y es muy importante entonces que nuestra fe sea perfeccionada, porque eso nos va a dar a nosotros un entendimiento. Hay una palabra que define esto, algo más que entendimiento, que es una cosmovisión. Es decir, poder entender la vida a través de los ojos de lo que Dios quiere. Una cosmovisión de la vida. ¿Cómo así? Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. Cuando nosotros tenemos una fe que no es tan fe, sino una creencia en Dios, yo puedo venir y decir, bueno, yo creo en Dios, pero eso de que Dios creó la tierra, como que no sé, es que a mí el Big Bang me gusta mucho, la verdad, pastor. Todo ese teorema a mí me encanta y yo como que no creo que Dios pueda hacer eso. O la Biblia, esos 66 libros, palabra de Dios, no sé, Rick, diría uno, ¿cierto? ¿A alguno le ha pasado eso? A mí me pasó muchas veces. Llega entonces el momento en el cual Dios comienza a ponerte a término con Él. Es decir, que la opinión de Dios sea lo que te defina y no lo que nosotros, nuestra familia, la cultura, el tele y Netflix en algún momento han inducido en nuestro pensamiento. Amén. Dios comienza a cambiar nuestra cosmovisión de la vida. La fe nos orienta en el propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, sabemos que lo necesitamos, de pronto nuestra conciencia ha sido compungida porque por el pecado tal vez sabemos que lo necesitamos, nos damos cuenta que todos compartimos este mal del pecado y que Dios puede ayudarnos. Pero cuando pasamos por esa puerta y conocemos lo que es la fe salvadora, comenzamos a darnos cuenta que la fe también nos va orientando a algo que la Biblia denomina como el propósito de Dios para nosotros. Es decir, Dios tiene un plan con cada uno de sus hijos de manera individual y colectiva aquí en la tierra. Por muy felices que estemos nosotros hasta en el matrimonio, dice en la Biblia que en el cielo no serán dados en matrimonio. Dios nos mira como entidades, como individuos y con cada uno de nosotros Él tiene un plan que establecer. Dice la palabra en Hebreos 11:8 lo siguiente, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Para aquellos que tal vez nos están visitando, Abraham fue un hombre, un patriarca en la Biblia, digamos que es el padre de la fe, le denomina la Escritura. Y este hombre vivía en una localidad que se le llamaba Ur de los Caldeos.
creció, era una comunidad que era parte de Babilonia con todo lo que allí había aprendido, y dice que Dios viene y le habla a Abraham y le dice: Abraham, salga de su tierra, de su parentela, a la tierra que yo le mostraré. Y no le colocó ni coordenadas ni nada, solo le dijo: es momento de salir, Abraham. Y al Dios decirle salga de su tierra y de su parentela, Dios especifica dos cosas, es decir, salga del lugar geográfico donde usted está, de su parentela, de toda la cultura familiar que eso definió en usted, para encontrarse con algo totalmente diferente, encontrarse con Dios. Y es así el caminar de nosotros como hijos suyos. Cuando nosotros venimos y conocemos al Señor y a través de Cristo somos conectados con esa promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Sabía usted que nosotros estamos conectados con esa promesa a través de Cristo, a Abraham? Entonces Dios te conecta con ese propósito para que camines. Y Dios comienza a orientar su vida como si le dieran a usted un GPS, un Waze, y entonces usted ha visto cuando uno utiliza Waze o cualquier herramienta de navegación que uno va por un lugar y tal vez se le pasó la entradilla y entonces la herramienta comienza a decir recalculando, vamos para acá. Y podemos ver que en esos recálculos muchas veces es la vida de pecado, cuando nos equivocamos y el Señor dice por ahí no, y bien, ¿verdad? Así trabaja Él. Dios comienza a orientarnos entonces hacia el propósito que Él quiere para nuestra vida a partir de la fe. Pero acabamos de decir algo muy interesante, y es que la fe en nosotros viene a definir la vida, el entendimiento de Dios y cómo nos conducimos en la tierra. Esta cultura familiar y la naturaleza de pecado que nosotros tenemos incide en nosotros de maneras negativas, y por eso la palabra nos habla de la santificación, que la santificación en muchos aspectos tiene que ver con ser perfeccionados en la fe. Nótese lo que dice Hebreos 11:24, dice: por la fe cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. ¿Qué nos está hablando aquí la Escritura? Moisés fue un hombre que fue, literalmente su nombre significa rescatado de las aguas. En ese momento el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, y el faraón mandó a matar a todos los niños que tenían aproximadamente de 1 a 2, 3 años, porque los brujos le habían dicho a faraón que venía un salvador para esa nación. Y entonces faraón, sacando cálculos, dijo: necesitamos desaparecer a todos estos para quitar esa posibilidad. Entonces la madre de Moisés, de una manera muy sabia, muy astuta, dice que ella lo coloca en las aguas para que el niño se vaya, lo encuentre a alguien y se salve de esta gran calamidad. Y dice que así en esas diosidencias lo encuentra la hija de Faraón. Entonces Moisés llega a crecer literalmente en la casa del Faraón mismo, que había dado la orden de que murieran los hijos de los egipcios. ¿Y qué pasa en ese momento? Dice que Moisés crece. Egipto para aquel entonces, digamos que era la primer potencia mundial, las mejores universidades estaban allí, y Moisés fue educado en todas las artes, el conocimiento de los egipcios, pero él llegó a darse cuenta que él era un hebreo. Y cuando él es notificado de esto, nos dice que él prefirió, dice, rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, Moisés estaba renunciando a todos los privilegios que él tuvo por haber crecido en Egipto, para entonces venir a identificarse con el propósito de Dios para su vida. ¿Qué representa eso para nosotros? Ese momento en el cual a usted se le dice: oiga, usted no es egipcio, usted es hijo del Dios vivo. ¿Sí? Moisés tipifica a Cristo en ese momento. Nos dice que cuando Cristo nació también, en ese momento Herodes mandó a hacer lo mismo. Y Él es el primogénito de la creación. Dios entonces nos hace a nosotros conscientes de que somos hijos de Él, y en ese momento Él pone delante de nosotros la alternativa: la pastilla azul o la pastilla roja. ¿Quién vio Matrix? Levante la mano el que vio Matrix, no tarea para ver, hace una broma. Le presenta las dos alternativas y le dice: ok, ¿quiere seguir dormido en la vida o quiere desconectarse de la Matrix del pecado y darse cuenta quién es usted? Y Moisés toma la opción correcta,
toma la pastilla adecuada. Lo desconectan de la Matrix y comienza a darse cuenta quién es él. Decide renunciar a los privilegios de vivir en Egipto y en ese momento Moisés comienza a ser santificado, es decir, comienza a ser orientado en la fe hacia lo que Dios quería para él. Pero en ese crecimiento que Moisés experimenta y nosotros como hijos de Dios también vamos a toparnos con lo que decíamos al inicio del mensaje, con la antítesis de la fe, que es algo que funciona como un virus, que viene y altera la manera de pensar del organismo y entonces no se comporta de la manera que tiene que comportarse. Y eso se le conoce como la incredulidad. Entonces vamos a hablar hoy un poco sobre la incredulidad. Y quiero ahora que vayamos a Génesis capítulo 2 para que veamos, y después puede abrir su Biblia en Hebreos nuevamente, pero el capítulo 3. Vamos a ver el origen de la incredulidad, lo que provoca. Cuando se revisan las escrituras sobre este tema, cuando vemos la incredulidad, nos damos cuenta de algo muy interesante, y es que en el Antiguo Testamento usted no se va a encontrar la palabra incredulidad, mas sí se encuentra el fenómeno de la misma en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo sí se explica y se dan muchísimos ejemplos de la misma. Entonces hoy va a ser una primera parte continuando sobre la perfección de la fe o perfeccionando la fe para hablar de la incredulidad. Y luego vamos a hablar en otra entrega un poco más con respecto a este tema, porque es demasiado el contenido que la palabra tiene de eso. Hoy vamos a ver como el punto de origen de ese virus, cómo es que la incredulidad ingresa y por qué nosotros tenemos que conocer sus mecanismos. ¿Sabía usted que la incredulidad es el fundamento de todos los otros pecados? Interesante, ¿verdad? Uno podría pensar, no, el pecado más malo es el adulterio, o robar, o aquí o allá, pero la incredulidad como tal es el fundamento, es el caldo de cultivo para que muchos otros pecados allí se gesten y se desarrollen. Entonces, Génesis capítulo 2, vamos a ver del versículo 15 al 17, y después vamos a pasar al capítulo 3, que o está en su misma página o en la siguiente, o simplemente pasa el capítulo en su instrumento digital para ver el capítulo 3, 4. Primero entonces vamos del 2:15 al 17. Aquí vamos a ver cuál es el patrón de la incredulidad y el pecado, cómo hacen mancuerna. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces vemos aquí cómo Dios está describiendo el estado aquel inicial de la creación, donde las cosas estaban en un estado pristino, no había pecado, todo estaba en perfección en el ser humano. Dice que Él coloca a Adán y en ese momento le da una instrucción y le dice, mire, de todo lo que hay aquí, el horizonte es suyo, usted puede ir y hacer lo que quiera, pero de eso que está ahí, no lo toque, porque eso le va a hacer daño. Va a introducir en usted algo que le va a afectar y lo va a dañar, puntualmente el pecado. Ahora veamos Génesis 3:4. Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y podemos ver aquí lo que el apóstol Pablo nos cuenta después en Corintios, como la serpiente en su astucia dice que engañó a Eva y dice que extravió sus sentidos y su corazón. Cómo Dios viene y para el ser humano Dios en fe y por el Espíritu Él ha provisto todo. ¿Quién puede creer eso? Dios para sus hijos ha provisto absolutamente todo. Nos dice que Él provee hasta para los pajarillos del campo. Eso es una verdad, eso existe. Sin embargo, nosotros nos encontramos con este afán y con la ansiedad con que el ser humano vive, porque a lo interno, en esencia, adentro, esa verdad verdaderamente no ha calado. Pero Dios es el que se encarga de sostener a su creación. Y Dios hacía esto en el Gran Edén. Él se lo entrega a Adán y a Eva. Y les dice, así es como ustedes van a vivir, tienen absolutamente todo en la vida resuelto, nada más no toquen esto.
¿ok? Y Dios les da la razón, si lo tocan morirán. ¿Y qué es lo que hace el enemigo ante la verdad de Dios? Dice que él se presenta con otra versión de las cosas. No necesariamente contraria, pero puede presentar una verdad a medias, que termina siendo una mentira, que es todavía más delicado. Y le dice entonces la serpiente, no morirán, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman se les abrirán los ojos. Y era justamente eso lo que Dios no quería, para que vieran el bien y el mal. ¿Y por qué razón Dios no quería eso? Porque Él sabía que el ser humano no puede manejarlo. Y en ese entonces dice que ellos pecan. Y de la misma manera, en todo tema, el enemigo utiliza el mismo modus operandi. Dios ha dicho algo de tu vida, de tu familia, de tu salud, de tus finanzas, de tu matrimonio, de cualquier cantidad de cosas. Él lo ha establecido como una verdad. Nosotros tenemos que conocerla en lo que dicen las Escrituras. Y Satanás se acerca a nosotros de manera muy astuta y dice, no, pero eso que Dios dice de los impuestos, no, usted tiene un corazón muy bonito, haga aquí, usted puede sacarle la vuelta a eso y evadir esos impuestos. Pero la palabra de Dios nos dice, den al César lo que es del César. ¿Ok? Nos habla la palabra de la santidad, por ejemplo, a nivel sexual. Y nos dice que tenemos que guardarnos para el matrimonio y que Dios va a bendecir las parejas que hacen eso y el enemigo que viene y hace. No, pero vea, usted puede darle la vuelta aquí a las cosas, acomoda esto así, hágalo de esta manera. Y entonces entra el pecado y con él la muerte espiritual. O nosotros estamos buscando gozo, plenitud en la vida y entonces Satanás le dice, vea, el éxito es lo que lo va a hacer a usted feliz. O el dinero, o la apariencia física, o aquí, o una persona. La otra versión de lo que Dios ha instituido en la palabra. Y cuando nosotros comenzamos a coquetear con esa idea, ya nos pusimos automáticamente en terreno peligroso. Dice la palabra que en el momento que Eva escuchó lo que Satanás le estaba diciendo, dice que ella entonces observó al árbol y dice que vio que su fruto era delicioso, es decir, y su corazón lo quiso. En el momento en el cual nosotros le ponemos atención a la mentira del enemigo, nuestro corazón va a tener una oscilación distinta, va a latir diferente. Y es ahí justamente donde el pecado se coincide. Y esa es la base, comenzar a dudar de lo que Dios ha dicho, que el enemigo utiliza. Él siembra una duda para pasar entonces a incredulidad y de allí después colocar cualquier pecado que él quiera. Con que Dios ha dicho tal cosa, no, pero ve aquí, acá. Te hace dudar de lo que Dios ha hablado. Para después, entonces, no se queda ahí, porque el pecado nunca se queda ahí. El pecado comienza a abarcar más y más cosas hasta que contamina totalmente el corazón de la persona. Y es allí donde nosotros nos hemos encontrado casos de personas que siendo cristianos dicen, no, yo tengo años de no leer la Biblia. Porque Satanás comienza a demoler sus fundamentos hasta que poco a poco lo debilita. ¿Qué es lo que siempre busca Satanás? Debilitar la fe y la opinión en la palabra de Dios. De todas maneras que lo puede hacer, desde las universidades, a través de amigos, en programas de televisión. La pregunta fundamental que hace es, ¿con qué Dios ha dicho? Siempre. Desplazar la verdad de Dios, porque Él sabe que ese alimento va a configurar tu manera de pensar y te va a mantener sólido en él. Vas a poder entonces atravesar lo que el Señor ha dicho. Entonces, ¿cuál es el patrón? Viene y trae rebelión, desobediencia, duda e incredulidad. De la duda te pasa a la incredulidad. Para que a partir de allí entonces se pueda hacer cualquier cosa que el enemigo quiera incitar a la persona. Viendo entonces el modus operandi y el inicio de las cosas en la palabra, en el Nuevo Testamento nos encontramos muchas instancias en las cuales el pueblo de Dios trastabilló con esto. Israel también lo hizo. Pero hay una que el autor de los Hebreos rescata y que está conectada con una experiencia del Antiguo Testamento de Israel que es muy reveladora, tiene mucho contenido y nos ayuda a nosotros a darnos cuenta cómo podemos vencer este asunto. Y esto está en Hebreos 3, decíamos antes. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 3, del versículo 7 al 19, para ver este caso que el autor de los Hebreos viene a señalar con respecto a un momento muy importante en la vida de la nación de Israel.
Hebreos capítulo 3, vamos a leer del versículo 7, vamos a leer hasta el 12 y después vamos a leer del 16 al 19. Aquí vamos primero a establecer el contexto. Es un momento en el cual Dios había sacado a la nación de Israel de Egipto y Dios los llevaba hacia la tierra prometida. Pero en ese trayecto que Dios tenía, en el cual Israel había sido sacado de ese entorno para entrar a ese lugar, ellos iban a enfrentar dificultades, situaciones, pruebas. En Egipto ellos tenían, entre comillas, lo que necesitaban. Dice que comían ajos, que comían de lo que les daban los egipcios, vivían en un entorno pecaminoso y se habían acostumbrado a vivir de una manera, digamos, casi que como infrahumana. Eran esclavos literalmente. Cuando querían los mataban, eran esclavos. Vivían para el mundo, para el pecado. Dios los saca de allí para llevarlos a algo mejor. Vuelva a ver al que está al lado o dígase a usted mismo, Dios tiene algo mejor para mí. Dios tiene algo mejor para usted. ¿Y cómo estás tan seguro de eso, pastor? Porque Dios tiene recursos inagotables y Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Parte de la soberbia que el mundo incita y el pecado en nuestra vida es pensar que yo sé exactamente lo que me conviene y yo sé cómo deben ser las cosas. Pero Dios sabe mejor lo que nosotros necesitamos. Él sabe cómo hacer las cosas. Entonces, esa experiencia de aprender la voluntad y la forma de Dios en nuestra vida va a ser una constante. Él va a pasar enseñándonos a nosotros a vivir. El justo por la fe vivirá. Israel lo iba a experimentar. Pero hubo un momento, un lugar, que ya vamos a ver aquí, que se llamó Masá, en el cual digamos que hubo un rompimiento muy fuerte entre Israel y Dios, por la dureza de su corazón inducida por la incredulidad. Entonces, Hebreos 3:7 al 15 dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, y repitamos esto juntos, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación, cuando me provocaron. Permiso. Y continúa diciendo, allí los antepasados de ustedes me tentaron. Aquí está hablando Dios. Tentaron a Dios los humanos. De aquí impresionante. Dice, allí los antepasados de ustedes me tentaron. Me pusieron a prueba. Aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Por eso me disgusté contra ellos y dije, su corazón siempre divaga, no han reconocido mis caminos. Por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado, vean lo que dice aquí, no endurezca a nadie. ¿De cuál pecado nos está hablando? De la incredulidad. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron. ¿Y quiénes fueron los que lo provocaron? Aún después de haberlo oído. ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto por mediación de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quienes les juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Vea qué impresionante lo que es la incredulidad. La incredulidad puede hacer que el avión se caiga literalmente. O sea, Dios tenía en ese momento un propósito, una hoja de ruta marcada con Israel. Dijo, los saco de Egipto, no tienen la capacidad militar para enfrentar a estos pueblos, pero yo los voy a ayudar. No es normal, no es posible que puedan ser sostenidos en un desierto, pero yo voy a hacer milagros y los voy a sostener. Ustedes simplemente crean. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros hoy.
Simplemente crean y Él se va a encargar del resto. Pero en ese momento viene lo natural. Tenemos que enfrentar cosas y es allí donde nosotros tenemos que tener nuestro corazón doblemente guardado, blindado, para que la mente natural, el raciocinio y el engaño del diablo por la incredulidad no ingrese a tu corazón. No podemos entretener, jugar el argumento del diablo, porque entonces va a empezar a colocar duda, a abrir camino para meter la incredulidad. Y dice aquí la palabra que Dios se disgustó con ellos a tal punto que dice que Dios se exasperó. Dice que Dios pensó en destruirlos. ¡Qué impresionante! La incredulidad puede llegar a hacer que Dios verdaderamente golpee la mesa. ¿Y por qué razón? Porque Dios les había dado infinitas muestras de su amor y misericordia, demasiadas. Y el pueblo de Israel seguía pensando, dudando, y ante cualquier situación en la vida que no se les acomodaba, despotricaban. ¿Está Dios con nosotros o no? Esa era la pregunta que salía de los israelitas. Y nosotros como seres humanos somos muy sensibles a eso. Por esa razón tenemos que verdaderamente aprender a identificar los síntomas de la incredulidad para poder morir a eso, entregarla al Señor y que no sea este el trillo por donde la serpiente viene a colocar, a morder y apartarnos del Señor. Nótese que Israel llega. ¿Cuál fue la causa entonces? ¿Qué fue lo que provocó esta reacción? Ellos llegan al desierto que se llama Sin. Y dice que en ese momento, cuando ellos llegan, no había agua. Y entonces pensemos en este montón de gente, el camino cansado, el polvazal. Yo me hubiera estado pensando dónde me meto, poner la tienda, agua, sandía, lo que fuera. Y no había nada de eso. Llegan y no hay agua, pero Dios tenía un plan. El asunto es que nosotros como humanos, en esta humanidad, somos muy propensos a ver cómo resuelvo yo. Y si no están las cosas listas, entonces veo a ver qué hago. Y a veces lo último que pensamos es en ver la alternativa de Dios. Y en ese momento, al ver que no hay agua, la gente comienza a molestarse y comienza a cuestionar a Dios y a Moisés. Comienzan a hablar y a pensar, bueno, Moisés, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dios nos trajo y nos sacó de Egipto para hacernos morir en este desierto. Entiéndase que habían visto que el Señor había dado las plagas sobre Egipto, había abierto el Mar Rojo, había abierto milagros de diferentes tipos para ellos, les había provisto, no había agua en ese momento, hasta ese entonces habían utilizado otros medios de recipiente y Dios estaba a punto de hacer un milagro. Ellos iban a tener el privilegio de presenciarlo con sus ojos, pero ellos se exasperan. Y dicen, no, qué cansado esta situación de andar creyéndole a Dios y Moisés, que Dios nos saca allá y nos va a traer, y qué calor, y dónde está el agua, ¿está Dios con nosotros o no está Dios? Y entonces Dios se enoja, se arranca el Señor en ese momento con ellos. Dice que son un corazón que constantemente, dice, está dudando, un corazón pecaminoso e incrédulo que se mantiene siempre en eso. No, ¿fue un milagro de Dios o no fue un milagro de Dios? Entonces ya comienzan más bien a quitarle la gloria a Dios y la honra de lo que Él había dicho, comienza a olvidárseles quién era el Señor. Vean lo que pasa en Éxodo 17:3, dice, pero el pueblo tenía sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿está el Señor con nosotros o no? Y vea el 17:7, y Moisés lo hizo así, Dios le dijo que golpeara la roca, dice, en presencia de los ancianos de Israel, y a ese lugar lo llamó Masá, porque los hijos de Israel pusieron a prueba al Señor, y también Meriba, por la discusión que tuvo con ellos, pues dijeron, ¿está el Señor entre nosotros o no está? Entonces Dios iba a proveer agua por medio de un milagro. Él manda a Moisés a golpear la roca, el agua sale, pero más allá del milagro, el asunto era el corazón de ellos. El problema no es que no había agua, el problema era que su corazón era incrédulo. Entonces ellos lo veían como una situación natural, un reto, un problema que todos podemos tener y que como hijos de Dios, escúchenme bien, vamos a tener, hermanos. Porque la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones. Y esa idea de que porque estoy con Dios no va a haber problemas es una mentira del diablo. Todos vamos a enfrentar aquí situaciones, pero podemos nosotros
Desarrollar fe y confianza en Dios en saber de que antes de que lleguemos al problema ya Dios también sabía cómo iba a traer la solución. El problema es yo colocar mi humanidad y comenzar a dudar en medio del asunto. Dios iba a sacar agua de la roca, Dios saca agua de la roca, pero podemos ver algo aquí muy interesante, y es que Israel siempre estuvo dudando. Y nosotros muchas veces como hijos de Dios pensamos que cuando Dios haga un milagro, entonces yo voy a tener fe. No, cuando Dios me conceda esto, cuando Dios haga esto, entonces yo voy a tener fe. Pero Israel ya había visto cualquier cantidad de milagros aquí. Entiéndase que había visto el mar abrirse, habían sido sacados de Egipto, y aquí Dios iba a hacer solamente uno, y cuando se toparon con un problema, otra vez comienzan a despotricar. Es un asunto del corazón, no era un tema de que qué iba a hacer Dios, es un tema del corazón. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a identificar lo que está pasando. Vea lo que dice Moisés de este problema unos años después, en Deuteronomio 9, dice: y también fueron rebeldes al mandato del Señor su Dios cuando, desde Cades Barnea, el Señor los envió y les dijo: vayan a tomar posesión de la tierra que yo les he dado. Y es que ustedes no le creyeron ni obedecieron sus órdenes. Desde el día que los conocí, ustedes se han rebelado contra el Señor. Entonces, la incredulidad necesariamente hace mancuerna con la rebelión. Nos hace dudar de la opinión de Dios, y en ese momento nos coloca en un estado de contraposición con lo que Dios quiere. Es decir, en el corazón del humano está este virus, en el cual coloco en la mesa la palabra de Dios y dudo. Y comienzo a tomar cualquier alternativa que yo tenga. La que yo quiero, la que el diablo me ha engañado, o la que el mundo dice, pero cualquiera, menos lo que el Señor ha dicho en nuestra vida. ¿Y por qué este tema es muy importante? Bueno, porque la palabra de Dios nos dice que el justo por la fe vivirá, pero también Jesús, cuando estuvo caminando en esta tierra, dijo que en los postreros días, conforme la venida del Mesías se acerca, es decir, el rapto, cuando Dios viene por su iglesia, cuando eso pase, dice que la fe va a ir mermando, y no en el mundo. Nosotros podemos ver el mundo y decir, uy, qué mal está el mundo es el mundo, y la maldad irá a un aumento, pero en el pueblo de Dios, la fe va a ir mermando. Dice Lucas 18:8. Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Aquí está hablando del caso de la viuda y el juez injusto. Y el Señor añade esta cuña. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre. Es decir, que conforme se madura el tiempo para el retorno del Mesías, el pueblo del Señor tiene que redoblar la guardia, porque esa estrategia que le fue útil al enemigo en el principio para robar la fe del corazón y reducir a la persona a nada, la va a aplicar cada vez más. Y es donde nosotros tenemos que cuidarnos para decir, o creo en Dios o creo en Dios y en su palabra. Ahora, hermanos, nosotros estamos en una posición de ventaja. Tenemos siglos de ver al Espíritu Santo hacer. Tenemos testimonio de la iglesia de muchas personas que hemos visto. No estamos como los apóstoles que estaban comenzando a experimentar con el cristianismo. Nosotros tenemos evidencia. Y es así como creyentes, parte de la iglesia tenemos que animarnos, como dice el autor de los Hebreos, animarnos unos a otros conforme vemos que se acerca ese día, para que entonces nuestra fe esté colocada en lo que el Señor quiere. ¿Quién dice amén? Notes entonces algo, ver el poder de Dios no garantiza que la persona crea. Y digo esto y lo repito e insisto, porque muchas veces está esa idea en nuestra mente. No, cuando yo vea a Dios hacer, entonces yo voy a creer. Cuando esto pasa, entonces yo voy a creer. Si su corazón tiene una raíz de incredulidad, usted puede ver el mar rojo abrirse y después, a los 3 kilómetros, otra vez vas a estar dudando. Es un asunto del corazón. Tienes que sacarlo de aquí. Y ya vamos a ver dentro de un momento cómo hacerlo. Entonces, definamos la incredulidad. La incredulidad entonces se basa en todo pecado que el hombre comete. Y es la creencia, vea qué sencillo, de una mentira. Parece contradictorio. La incredulidad es la creencia de una mentira.
Dios dijo esto y el enemigo dijo esto. Y la persona decide creerle más a lo que el enemigo dijo. Es negarse a creer en la verdad de Dios para un asunto. Y cuando vemos el Nuevo Testamento y tratamos de peinarlo con respecto a la incredulidad, nos damos cuenta que hay 3 palabras que se utilizan para describir la experiencia de la incredulidad, que en nuestro castellano podríamos traducir de la siguiente manera. Una de ellas es incredulidad, otra es no creer, suena parecido pero es diferente, ya lo vamos a ver, y la otra es ya refiriéndose a la persona, el incrédulo. Entonces se nos habla del fenómeno de la incredulidad, de no creer como una ramificación de eso, que ahorita lo vamos a ver, y del incrédulo, es decir, la persona que en su corazón ya albergó eso, y está ese virus allí afectando su manera de pensar y le impide entonces asirse de las promesas de Dios. Esas 3 palabras vienen de palabras griegas, las voy a mencionar para que usted nada más las sepa por cultura general. La primera, que es incredulidad, se pronuncia apistia. La segunda, que es no creer, es apisteo. Y la tercera, que es incrédulo, hablando de la persona, es apistos. Nótese que es una palabra similar. Está la partícula a más algo. Está pistos, está pistia y pisteo. Entonces, las 3 tienen que ver con fe, pero la partícula a es una negación, es como decir amoral, sin moral, ¿cierto? Entonces, apistia, apisteo, apistos. Y tienen un alcance cada una de ellas. La primera, que es apistia, que es incredulidad, literalmente significa no creer. Y tiene que ver con desconfianza, es decir, la persona le falta fe en lo que está observando. Es una experiencia como tal. Y describe una voluntad, una falta de voluntad para comprometerse con otro o responder positivamente a las palabras o acciones del otro. En este caso, las palabras de Dios, la palabra viva. Entonces, la persona considera lo que tiene al frente, la palabra, pero no puede comprometerse con eso que está observando. Simplemente lo ve, lo considera, pero no puede comprometerse con ello. Ejemplos de esta palabra, ¿cuáles son las instancias de apistia en la palabra? Hay muchas. Voy a darle algunas. Está Mateo 13:58, 9:24, 16:14, Romanos 4:19, Hebreos 3:12 y 18. Vamos a leer solamente uno de estos, que es Mateo 9:24, para ver esta experiencia en la Biblia cómo se ve. Dice, aquí está hablando, describiendo el momento en el cual Jesús viene a sacar un demonio de un muchacho, que los discípulos no pudieron hacerlo, y la razón era incredulidad. Dice, al instante el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Entonces vemos aquí el inicio de un puente y el otro. Dice, creo, pero no puedo pasar el puente. Dice, ayúdame en mi incredulidad. Nos vamos a dar cuenta entonces que creer y tener fe es diferente. Dijimos, yo creo, veo el puente ahí, pero no lo puedo pasar. Dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo sé que usted es Dios, traje a mi hijo aquí para que sus discípulos oraran por él, pero no pudieron, porque en su corazón hay incredulidad. Entonces, hay muchísima gente en la iglesia que está exactamente igual. Escucha la palabra de Dios, puede ver milagros de Dios hacer, pero se quedan así. No pueden atravesar, no pueden llegar al otro lado. Tenemos entonces apisteo, que es, nótese esto, es rehusarse a creer. Esta es diferente. Es rehusarse a creer, negarse a creer. Y por lo tanto, aquí ya se les considera en la palabra como infieles. Es dudar o no reconocer, es traicionar la confianza. Vean que es un grado más allá. Traicionar la confianza es una falta de respuesta a Dios con confianza. En el fondo muestra no duda, sino rechazo. Tener la oportunidad plena de creer y rechazarlo. Entonces vemos instancias de esto, por ejemplo, Marcos 16:11,
Lucas 24:11, Hechos 28:23, vamos a leer Lucas 24:11. Dice, el relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura, así que no lo creyeron. ¿De qué estaban hablando? Del momento en el cual Jesús resucita, ellas van, se encuentran con Jesús, estas mujeres fueron, digamos que los primeros testigos de su resurrección, y entonces ellas van y se lo cuentan a los apóstoles, era una fuente de primera mano, confiable en medio de una comunidad de creyentes que habían caminado con Jesús, que sabían que eran personas que verdaderamente sabían lo que estaban diciendo, y dice que ellos se rehúsan a creer. Eso es como que Dios venga y diga, Luis, yo tengo un plan para usted, y Luis ha visto la voluntad de Dios en su vida muchas veces, y entonces de un momento a otro el corazón hace un twist y rehúsa creer. Dice, no voy a creer eso. De aquí nacen muchas veces falsas doctrinas, de cosas que la persona cree, tiene una creencia en cierta parte de lo que la palabra de Dios dice, pero su corazón hay incredulidad. Entonces no termina por cuajarse lo que el Señor quiere con ellos. La tercera es incrédulo, que tiene que ver con la persona. Esta es la instancia de apistos. Podemos ver ejemplos de esto en Tito 1:15, Mateo 17:17, 2 de Corintios 4:4. ¿Qué significa apistos? Significa falto de fe, literalmente incrédulo. En este contexto, apistos es aquel que no cree lo que escucha acerca de Jesucristo propiamente. Entonces no necesariamente estamos hablando de una persona madura en la fe, ¿cierto? Una persona que tal vez ya ha caminado como el caso que acabamos de ver de los apóstoles, sino que con respecto a la buena noticia y Jesús como que dubita. Vemos Tito 1:15 dice, para los puros todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro. Nos describe la mente de una persona incrédula, dice nada es puro en la mente de una persona así, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Nótese lo que dice Mateo 17:17. Aquí está Jesús hablando, él estaba predicando, estaba Jesús caminando en la tierra y muchas personas estaban viniendo a la conciencia de que él era el Mesías. Es decir, no era gente necesariamente creyente en el Mesías, sino estaba él predicando y dándose a conocer, y ante lo que Jesús hace y los milagros que ellos habían visto, aún así se mantenían en esa posición. Y él dice lo siguiente: hay gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Qué increíble. Habían visto del Señor hacer, pero seguían ante la buena noticia de Jesús dudando de él. No, es que yo no sé si ese tipo Jesús se caminó en la tierra. Es que no sé. Ese corazón incrédulo estaba allí en ellos. Y 2 de Corintios 4:4 nos habla del modus operandi que hablamos al principio del enemigo para introducir la incredulidad. Y dice, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos cómo en el mundo, entre las personas incrédulas, para que no vengan a la fe y maduren, que es este caso aquí de apistos, dice que el enemigo hace una operación y dice que él emite una frecuencia en las mentes que se llama incredulidad, para que la persona escuche el Evangelio, pero su mente se mantenga en este estado, dubitando, dudando. Y entonces el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quedan como simpatizantes de Dios. Sí, yo creo en Dios aquí y allá, pero no dan el paso. Y es allí donde uno ve que la persona puede pasar años y no logra avanzar. En estos días ha sido muy interesante. Nosotros prácticamente todas las semanas atendemos gente en consejerías o ministramos personas que vienen con situaciones espirituales de algún tipo. Y hace unos días vinieron dos personas en días aparte, una con un problema, otra con otro problema, los dos con situaciones que necesitaban ayuda. Pero la raíz del problema de ambos era la misma, un espíritu de incredulidad, corazón incrédulo. Y fue muy interesante ver cómo en un caso de ellos el Señor no hizo prácticamente mucho. No porque Dios no pueda, sino porque la persona no se abrió a rendir su incredulidad.
Y hubo otro caso en el cual venía exactamente con un corazón incrédulo. Y mientras estábamos ministrándole a esta persona y orando por ella, el Señor habló a mi corazón de que le confrontara con respecto a su incredulidad. Y yo lo hice. Dijo, no, sí es cierto. Entonces la persona se humilló y experimentó, tuvo una experiencia con Dios impresionante. O sea, Dios se mostró ahí literalmente para esa persona de una manera que en su vida va a olvidar. Tuvo una experiencia con Dios ahí del tercer tipo que nunca había experimentado, y esa persona nunca más ha cambiado demasiado. Ha experimentado un crecimiento en Dios muy importante. ¿Y por qué esta experiencia es importante que nosotros la tengamos presente? Porque nos dice la Escritura que en un momento Jesús dice que Él fue a una localidad donde Él había crecido, y la gente lo miraba y decía, pero este no es el hijo del carpintero, y las hermanas de Él no están aquí entre nosotros, ¿qué va a salir bueno de ese tipo? Y dice que en ese lugar, dice que Él no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. Dice que Él estaba asombrado. Ahora, resulta de notar que hay dos cosas que asombraron a Jesús en la Biblia, y uno las ve nada más. Dice que la incredulidad de esa gente, que en su propia localidad no creían, y luego la fe del centurión, una persona totalmente ajena a la fe israelita, creyó. Dos cosas llaman la atención del maestro de una manera superlativa: la incredulidad y la fe. Dice que Él no hizo muchos milagros entre ellos, no porque no pudiera. A ver, Él hizo los cielos y la tierra, Él es el Todopoderoso, sino porque la incredulidad de ellos, ante eso, Él simplemente dice, ok, suerte con eso. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hay es orgullo y altivez. Y dice que Él al altivo lo mira de lejos. Hola. Vuelva a ver al que está al lado, dígale, pellizquese. Pellizquese, dígale. Entonces, nos dice el autor de los Hebreos 3:12, hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. ¿Cuáles son las causas entonces de la incredulidad? Número uno, está en el corazón. No es un asunto tan intelectual. Usted puede ver un ateo o una persona que se quiera poner sofisticada y diga, es que yo no sé exactamente cómo es que la palabra de Dios vino a nosotros. No, no se trata del intelecto, es un tema del corazón. Porque hay demasiada evidencia. Si usted investiga y busca, se da cuenta que la hay. Es un tema del corazón. Número dos, como segunda causa de la incredulidad, nos habla de un corazón lento también. Entonces es el momento en que Dios le presenta a la persona las cosas, las ha visto y se permite demasiado tiempo para evaluar, para arrepentirse o para buscar a Dios ante una respuesta del tema. Un corazón lento. Lucas 24:25 dice, entonces Jesús les dijo, ¡ay insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? Entonces, veo el asunto, pero le doy prioridad 2 y 3. Sé que es algo importante porque es la palabra de Dios, pero pasó el culto y usted volvió a interesarse en el tema cuando volvió a escuchar una predicación. No se llevó el asunto saliendo de aquí o aquí mismo a la presencia de Dios para decir, vea, Señor, tengo un issue, tengo un problema en mi corazón, no estoy creyendo, algo está pasando, Dios. Vamos a darnos cuenta en unos minutos que dudar y tener incredulidad suena parecido, pero es diferente. Y no está mal que usted dude si usted es proactivo con su duda. Si usted la utiliza como algo constructivo en la fe y se acerca a Dios para poder entonces ensamblar la carcasa del conocimiento que Él quiere. El problema es cuando esa duda la dejas ahí y entonces después el enemigo ve el portillo y dice, por aquí me meto. Y comienza a la duda a alimentarla con incredulidad y entonces debilita el corazón de la persona. Tercera causa de la incredulidad, la dureza. ¿De qué? Del corazón nuevamente. Nótese que hemos hablado aquí de un corazón malo, de un corazón lento y ahora nos habla de dureza. Hechos 19:9 dice, pero algunos de ellos no creyeron y delante de toda la gente hablaron mal del camino. Otra causa, rechazo a la verdad. Juan 8, del 45 al 46 dice, pero a mí, que digo la verdad, no me creen. Aquí está hablando Jesús.
Dice, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Este es el caso que estábamos viendo antes, donde la persona se rehúsa a creer, es decir, tiene la evidencia al frente, sabe que es verdad, pero su corazón dice, yo no creo, yo no creo. Siguiente causa, causas espirituales de maldad. El enemigo ciega el entendimiento. Lo leímos antes, dice, el príncipe de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Otra operación de las tinieblas también aquí, Lucas 8:12, Satanás robándose la semilla. Dice, las semillas junto al camino son los que oyen, pero que luego viene el diablo y les quita el corazón de la palabra para que no crean y se salven. Y la última, cuando se busca el honor de los hombres más que la opinión de Dios. Muy popular en estos días. Juan 5:44 dice, ¿y cómo pueden ustedes creer? Aquí les está hablando Jesús a los fariseos. Si se honran los unos de los otros, pero no buscan la honra que viene del Dios único. Eso es como que usted esté en una mesa de conversación y se comience a hablar de Cristo y diga, ¿aquí hay algún cristiano? Y usted decida guardar silencio. O esos cristianos de la secreta que les da vergüenza, les da como miedo, como que cacarean delante del mundo. Cuando usted más bien tiene que pararse firme y decir, sí, yo soy cristiano, ¿y qué? ¿Qué tiene usted que decir? Sí, es la verdad del Señor. Y usted está en mejores condiciones para defenderla que el mismo incrédulo. Es que esa Biblia, es que yo no sé, ¿cómo que usted cree en esa Biblia? Bueno, usted ya la leyó. No, entonces, ¿de qué está hablando? Tenemos que contender por la fe, tenemos que defender el Evangelio para que la gente verdaderamente pueda conocer al Dios vivo, puedan venir al Señor. Pero este caso, la gente le importa más la opinión de los hombres, el honor de los hombres y mantener ahí un statu quo, abro y cierro comillas, que lo que Dios opina de ellos. ¿Hola? Qué importante entonces que nosotros podamos rendir nuestro corazón al Señor. Veamos entonces, para ir cerrando aquí, diferencias entre la incredulidad y la duda. Hablemos de la duda. Podemos plantear una analogía muy sencilla con la cual usted se va a identificar. La duda es como la tentación. La palabra del Señor nos dice que nosotros podemos ser tentados y no pecar. El problema es cuando usted responde a la tentación y entonces dice que habiendo sido tentado, da a luz muerte el pecado, ¿sí? Nosotros podemos ser tentados y no pecar. ¿Cómo? Bueno, viene el enemigo con su sugerencia. Vea, ¿cómo hace esa tajada de qué? Que no, porque es la número 7. Pero está rico, está igual de rica. No, porque es la número 7. Y entonces viene la tentación. O vienen esas cosas que deslumbran al ser humano y la tentación viene a tocar la puerta. Ahí usted no ha pecado. Y a todos nos va a pasar. Jesús fue tentado en el desierto. Satanás le dijo, ve, aquí está este pan, cómalo. Pero la palabra del Señor nos dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Soporta, porque él heredará la corona de vida. Entonces, se puede ser tentado y no pecar. El asunto cuando viene la duda es cuando usted le abre su corazón y su mente. Y usted dice, uy, sí, ¿verdad? Sí, no moriremos, sino que seremos como Dios, la trampa de Eva. Y respondes en esa dirección. Y en este siglo racional en el cual nosotros estamos, tenemos que cuidarnos más porque nos gusta pensar, nos gusta analizar las cosas desde diferentes ópticas y desarrollar el intelecto y cultivar el pensamiento y todo eso está muy bien. El problema es cuando eso viene en contra de lo que Dios ha dicho. Ahí no puede pasar, ahí se tiene que tener un cortafuego establecido que no deje que eso pase. Tiene que ser totalmente radical y violento para que eso no ingrese, porque eso viene a despedazarle la vida literalmente. Lo que pasa es que el enemigo se lo presenta, le dice, vea qué rico el queque, como le dijo a Eva. Y dice, y viendo ella que era un fruto delicioso, se fue con todo. No hay problema en que usted piense y se cultive, pero nunca, 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 nunca permita que la opinión de Dios sea puesta en duda. Y si usted tiene dudas con respecto a ella, investigue, pregunte. Eso es parte de la santificación. Eso es parte de usted crecer en el Señor. Entonces, la duda se hace preguntas acerca de algo que ha decidido creer.
Pero la incredulidad dice, no voy a creer. Es diferente. Yo puedo pensar, pero ¿cómo es eso de la liberación? ¿O cómo es eso de los dones espirituales? ¿Cómo es eso? Tengo dudas, no sé. Me investigo, oro. Busco en la presencia de Dios. ¿Será que Dios tiene un propósito para mi vida? Siento dudas. Bueno, ore. Busque la presencia del Señor. La palabra de Dios dice que me buscarán y me hallarán cuando me buscaren de todo corazón. Entonces Dios se va a mostrar, pero que esa duda no pase a, ¿será que Dios tiene un plan conmigo? No, la verdad es que no. Y me aparto de Él. Ahí permites que la incredulidad entonces entre y haga lo que el enemigo quiere. La duda es honesta. Usted se para delante del espejo y dice, tengo dudas con respecto a esto. No estoy seguro de este asunto. La incredulidad es obstinada. Dice, no, la verdad es que yo he visto esto de Dios, pero no, yo no creo. Diferente. La duda es algo que todo creyente experimenta en algún momento. La incredulidad es una condición del incrédulo propiamente. Puede ver milagros, puede ver de todo, pero no cree, se queda ahí pegado, le quita la gloria a Dios y puede. Podemos ver ejemplos de esto, los hombres en el camino de Maús que habían conocido a Jesús, en algún momento Él les había predicado, y dice, pero ¿cómo no ardía nuestro corazón cuando Él nos predicaba? Y tenían dudas, ellos pensaban que seguía muerto, Él ya había resucitado. Y el Maestro se acerca a ellos con sus dudas honestas y les muestra que Él está ahí. Pero podemos ver el caso de Israel en Masá, como habiendo visto al Señor, más bien decidieron quedarse en ese punto y seguir teniendo incredulidad del Señor, manteniendo una resistencia a Él. Muy bien, habiendo dicho eso, la pregunta es, ¿cómo vamos a vencer, pastor, la incredulidad? Ya hemos visto que es una condición del corazón, es algo que si no nos cuidamos nos puede cercenar la vida, es lo que el enemigo está buscando, es necesario tener fe para poder crecer en lo que Dios quiere. ¿Cómo hacemos para poder sacar esa mala raíz que está allí, esa mala hierba, y que entonces podamos caminar hacia lo que el Señor quiere? Lo primero que tenemos que hacer es determinar si la incredulidad ha contaminado nuestro corazón. Porque mientras estemos así, como dudando, no, es que yo creo en Dios, pero ¿hay incredulidad o no hay incredulidad en el corazón? Usted mismo se va a dar cuenta si es una duda honesta o si en su corazón hay algo que usted siente que más bien lo jala y lo jala para atrás, y si se descuida termina dudando de Dios, del Espíritu Santo y de todo. Usted lo va a sentir, es muy diferente andar en primera que andar en quinta, ¿cierto? Uno siente, el carro lo siente más frenado, o sea, usted lo siente, uno se da cuenta. Lo primero es reconocer, hay incredulidad en mi corazón, y si la hay, ser honestos como el padre del muchacho endemoniado, decir, creo, ayúdeme mi incredulidad, Señor, ayúdeme. Y cuando usted es humilde y lo reconoce, entonces Dios dice, eso es lo que yo estaba esperando, que sea honesto y que se abra, para que entonces Él pueda poner su mano en tu corazón y arrancar esa mala hierba de tu vida y puedas avanzar en lo que Dios quiere. Cuando en nuestra mente nosotros tenemos incredulidad, usted se va a dar cuenta que nosotros terminamos haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas. Usted termina diciendo, bueno, yo creo, pero al fin y al cabo voy a hacer esto como a mi manera. Esa es una señal que usted se va a dar cuenta. Si en su intelecto usted pasa con una mente súper ocupada y lleno de afán, es decir, no estás confiando en lo que Dios ha dicho, frustrado. Si a nivel emocional usted pasa en amargura y desánimo, si usted tiene deseos de controlar, el control es una evidencia de que no hay fe. Cuando yo quiero controlar todo lo que está a mi alrededor y si puedo hasta mi cónyuge, no hay fe, no hay confianza, no hay paz. En las actividades vivimos vidas demasiado ocupadas, en agotamiento, no estamos descansando en el reposo de Dios para su pueblo. Y entonces, habiendo confesado la incredulidad, viene el plan de acción, que es la parte que a mí me corresponde. ¿En qué consiste? Bueno, lo número uno es hacer ejercicios. ¿Cómo, pastor? ¿De qué está hablando? Ejercicios espirituales. Primera de Timoteo 4:7 dice, ejercítate
para la santidad, la piedad, la semejanza a Cristo. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal es poco provechoso. No dice que no hay que hacerlo, dice que es poco provechoso en materia espiritual. Pero la piedad, es decir, la semejanza a Cristo, es provechosa para todo. Pues cuenta con promesa para esta vida presente y para la venidera. Es decir, que cuando usted trabaja en la fe, en la semejanza a Cristo, eso le va a traer a usted un salvaconducto aquí, donde Dios le va a decir, vea, usted tiene una línea dedicada a la bendición mía, aquí en la tierra, en esta vida, y en la venidera también. Si usted camina en fe, Él se va a encargar de todo lo que ocupas. Entonces, esos ejercicios espirituales consisten en que nosotros diariamente nos expongamos a la palabra de Dios. Nos dice Romanos 10:17, así que la fe proviene del oír, y el oír viene de la palabra de Dios. Conforme empiezas a saturar tu mente de esa sustancia, la fe va a comenzar a llenarte y a condicionar tu vida para que puedas caminar en lo que el Señor quiere. Número 2, cuando esa sustancia de la fe está en tu vida, entonces vas a usarla para enfrentar tus pruebas y gigantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Cada uno de nosotros tenemos situaciones al frente, entonces usted lo que va a hacer es informarse de lo que Dios ha dicho, y cuando usted sabe lo que Dios dice en su palabra, entonces usted va a ver ese gigante a los ojos y usted se le va a ir con todo de frente, en fe, en fe. Y vas a ejercitarla y entonces Dios te va a respaldar. Y la tercera y última para finalizar, le pido que por favor se ponga sobre sus pies y el grupo de alabanza que pasen. La tercera es confesar la verdad de Dios y rechazar las mentiras del enemigo. Te quieren llevar a incredulidad. Entonces, ¿cómo así? Dice 2 Corintios 10:4, las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nótese lo que se está diciendo aquí. Imagínese usted un bastión de guerra. Imagínese, hay algo que hacían en las guerras en los siglos pasados, cuando llegaban a una ciudad, y es que levantaban un sitio, es decir, sitiaban la ciudad y comenzaban a colocar unas estructuras para poder atacar desde allí. Y el apóstol aquí les dice, las armas de Dios son poderosas para, dice, destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que el enemigo hace entonces? Él sitia a la persona y comienza a levantar estructuras de incredulidad en diferentes temas. Puede ser la palabra de Dios, puede ser el propósito de Él, puede ser un tema específico, la sanidad. Algo particular. Comienza el enemigo a colocar un sitio en un tema, para después, a partir de eso, debilitar la fe de la persona y reducirla, y poder tener un punto de contacto e ingresar en su vida. ¿Qué nos dice la palabra aquí entonces? Dice que con las armas de Dios vamos a desbaratar esos argumentos y vamos a llevar cautivos los pensamientos de incredulidad, de pecado, a la obediencia de Dios. Cierre sus ojos. Vamos a ilustrar en su mente cómo es eso. Imagínese por un momento usted una ciudad amurallada. Y allí aguarecidos están los enemigos. Y dice que hay que llevarlos cautivos. Esos enemigos de los cuales nos habla aquí la palabra son pensamientos de incredulidad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú tomes esos pensamientos que te han debilitado, hecho dudar, cuestionar a Dios, resentirte con Él, rechazarlo,
Vas a tomar los cautivos y los vas a llevar a la presencia de Dios. Vas a rendirlos ahí, le vas a decir a Él lo que hay. Él sabe lo que está, pero tú tienes que reconocerlo y tienes que decirlo: Señor, yo me arrepiento de esta duda, me arrepiento de esta incredulidad. Perdóname, Señor, por haber dudado de tu bondad, por haber cuestionado, Dios, tu poder. Señor, yo me arrepiento porque muchas veces, a pesar de las ocasiones en que tú me has mostrado tu poder, en este tema dudo. No puedo, Señor, rendir mi vida. Me cuesta saber que el gozo proviene de ti. Me cuesta saber que tú eres el que me sostiene, Dios. No puedo creer en tu poder en esta área, Señor. Te pido perdón. Y hoy reconozco que el problema no eres tú. El problema, Señor, está en el corazón. Hoy lo rindo a ti. Y quiero pedirte, Dios, que cambies este corazón, como lo hiciste con Saúl. Me des un corazón nuevo. Que quites cualquier dureza de mi corazón, cualquier lentitud del mismo también, Señor. Para que entonces yo pueda creer en lo que tú has dicho. Quita, Dios, toda venda que el diablo haya puesto en mi mente, toda ceguera espiritual, para que pueda yo escuchar y responder a tu voz de la manera que tú lo quieres, y pueda entonces, Señor, honrarte con mi fe. Porque tu palabra dice, Señor, que sin fe es imposible agradarte. Yo quiero ser una persona de fe, Dios. Quiero honrarte con eso, glorificar tu nombre en todo y vivir en esta vida el propósito que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. Aquellos que quieran hoy rendir ese corazón al Señor y quieran que se ore por usted, yo les invito a que pasen aquí al frente. Vamos a orar de manera personal por aquellos que hoy quieran que se ore en este tema o que necesiten una oración personal. Yo les abrimos la puerta aquí para que puedan pasar y vamos a orar por ustedes mientras el grupo de alabanza nos dirige. Gracias, Padre Celestial. Aquellos que de pronto estén hoy aquí presentes y dicen: yo he escuchado del Mesías, pero la verdad que yo no le he entregado mi corazón. Si usted quiere hoy recibir a Jesús en su vida, yo le invito a que ahí donde usted está, repita esta oración y dígale: Señor Jesús, yo reconozco que yo soy un pecador, una pecadora, y que yo no me puedo salvar a mí mismo ni a mí misma, Dios. Pues yo rindo mi humanidad delante tuyo y te pido que perdones mi pecado. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Dios. Y establece tu propósito en mí. Yo te entrego mi vida, Señor, para que seas tú mi Salvador. Yo te reconozco como el Hijo de Dios. Sálvame y sáname, Padre, en el nombre de Jesucristo.